Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la profesora Lorena Castañeda. Mi nombre es Patricia Quevedo. Bueno, yo soy educadora, especialista en innovación social y durante los últimos años me he encargado de la gerencia social al cargo de un estudio de arquitectura educativa, en donde a través del trabajo y del diálogo interdisciplinar entre educadores y arquitectos hemos desarrollado proyectos en espacios privados y en espacios públicos, todos desde un enfoque de infancia. A través del trabajo con las arquitectas Andrea Loyola y Joanita Cayama, hemos podido obtener algunas lecciones y reflexiones muy importantes, muy interesantes, que justamente vengo a compartir aquí eh, a ustedes. A ver, un poquito. Bien, el tema que vamos a abordar ahora son algunas consideraciones metodológicas para estudiar el espacio público y las oportunidades para la infancia desde un enfoque de desarrollo territorial. La primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuál es esta relación entre la infancia y el espacio público? ¿Por qué sería importante pensar el espacio público, estudiarlo, diseñarlo desde un enfoque de primera infancia? Y aquí algunas aproximaciones conceptuales que para quienes están interesados en profundizar en este tema o desarrollar sus proyectos van a hacerles de sustento. Las investigaciones han evidenciado que los 2 primeros años de vida, los 5 primeros años de vida, pero especialmente los 2 primeros años de vida son cruciales en la vida de todo ser humano. En esta etapa se desarrolla el 90% de toda la estructura cerebral a una velocidad de 700 nuevas sinapsis por segundo. Como ustedes recordarán, las sinapsis son las que permiten el aprendizaje, las que permiten el desarrollo. Como podemos ver en la imagen, ¿no? A los 2 años ya existe una cantidad increíble de sinapsis que si estas conexiones que se han logrado no se siguen desarrollando, no se siguen consolidando con diferentes estímulos e interacciones, existe una especie de poda y el niño va a continuar su desarrollo y su aprendizaje desde esa base. Por eso es que se le llama ventana de oportunidad. Por eso es que es tan importante que desde diferentes disciplinas podamos desarrollar proyectos que atiendan a la primera infancia. Algunas data más, como por ejemplo que antes de los 3 años se forma el 80% del cerebro, que el 75% de la comida sirve para desarrollar el cerebro del bebé, importante alimentación, que el 70% de niños en todo el mundo están siendo criados en contextos de violencia y que 25% de los niños con un desarrollo infantil deficiente pueden reducir sus ingresos en la edad adulta. Ya se ha evidenciado que invertir en la infancia es muy importante para los países, que tiene altos retornos no solo a nivel social, sino también a nivel económico. Y todo esto tiene que ver, todo esto es posible gracias a la interacción, a la calidad de las interacciones que el niño tiene con todo su mundo, a nivel emocional, a nivel nutricional, a nivel social, a nivel cognitivo. Es importante que los cuidadores puedan atender las demandas tempranas de los niños de manera oportuna, porque en la ausencia de tales respuestas, o si las respuestas son poco confiables, la arquitectura del cerebro no se forma como se espera, ¿no? Y como podemos ver en la imagen, acá vemos, comparamos el cerebro de 2 niños de 3 años, este es un cerebro normal, y este es el cerebro de un niño que ha sufrido negligencia, y se puede evidenciar cómo es que la estructura cerebral se modifica. Entonces hay un impacto real, físico, neurológico en la vida del ser humano en temprana edad cuando no se generan las oportunidades, tanto en el espacio privado como en el espacio público también.
¿no? Todo tiene que ver con que estas interacciones sean de calidad. Generalmente pensamos que las atenciones a la primera infancia están circunscritas en el espacio del hogar, el espacio privado, y no es así. En el espacio público suceden una cantidad muy grande de interacciones y el espacio debe estar preparado para acogerlas. Interacciones de alimentación, ¿no? Intereses que tienen que ver con el juego, que tienen que ver con la posibilidad de socializar, de entrar en contacto con otros niños de la misma edad o con adultos de diferentes edades, con poder investigar el espacio, ¿no? Eh, Nos damos cuenta que la ciudad lamentablemente no está preparada. Tenemos una ciudad que está fragmentada, que no permite al niño apropiarse desde su cotidianidad, desde tempranas edades, ¿no? Si viéramos a la ciudad desde la altura de un niño de 3 años, este niño está mucho más cercano a la contaminación, ¿no es cierto? Y es, digamos, los espacios que ahora se les destinan a los niños son espacios que generalmente requieren una paga, ¿no? Son espacios que están privados. Y las soluciones que se han encontrado están todas enfocadas en una cultura de la infancia que no es diferenciada, en donde prima el comercio, ¿no? Principalmente lo que se ha visibilizado, lo que se piensa es que el niño necesita o consume el espacio público desde el entretenimiento y no se miran todas las otras necesidades que hay que atender en el espacio público, como ya veníamos comentando, ¿no? De manera integral para los niños. Entonces, ¿qué lugar ocupa el niño como miembro de este ecosistema urbano? ¿No? Cabañete, a través de esta pirámide de poder y asignación espacial, nos trae una reflexión muy interesante, que es que en la punta de esta pirámide se encuentra un hombre, eh, digamos, bueno, de género masculino, que utiliza auto y quien ha dominado el espacio público, ¿no? Con el auto. Y que en la base de esta pirámide se encuentra el niño pequeño junto a todas estas personas, toda esta población que no está siendo incluida, que generalmente es una población con dificultad para movilizarse, el adulto mayor que tiene otros requerimientos y otras necesidades. Esta población no está siendo debidamente o equitativamente atendida en el espacio público y se encuentra en la parte inferior de esta pirámide. Hay que recordar que el niño menor de 5 años, el infante, no se mueve solo en el espacio, se mueve siempre con un cuidador. Y es por eso que de aquí en adelante, cada vez que abordemos el espacio público desde un enfoque de infancia, lo primero que tenemos que recordar es que este niño se desenvuelve a través de este binomio, le llamamos. O sea, es indisociable la relación del niño pequeño con su madre. Estamos hablando de un niño menor de 5 años. O con su cuidador, que casi siempre es una mujer. Mirar desde estos lentes el espacio público, desde este binomio, desde esta dupla, desde este dúo, eh, nos lleva a reconocer que las actividades de cuidado, ¿no? Que son parte de la reproducción social, las de alimentar, las de criar, las de atender la salud del niño, su educación, no son visibilizadas, no son acogidas, ¿no? Y por eso es que pasamos a hablar ahora de la economía del cuidado. Todas las actividades de un cuidador que tienen que ver con desplazamientos, tienen que ver con, eh, con rutas seguras, tienen que ver también con la economía, ¿no? ¿Cuánto se destina a todas estas actividades, ¿no? Económicamente y qué oportunidades se le resta al cuidador cuando él no puede o él o ella encontrar esas oportunidades en el espacio público para transportarse adecuadamente, ¿no? Para poder sentarse a dar de latar, por ejemplo, ¿no? Para poder desplazarse con un bebé a cuestas y con muchos bultos, para poder llegar a tiempo a un centro de salud cuando el niño está con fiebre, ¿no? Para poder acceder a su trabajo
también a tiempo, con mínimo estrés, ¿no? Y poder así salir del círculo de la pobreza en el caso fuera, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar que mirar desde un enfoque de binomio, mirar desde un enfoque de familia el espacio público, nos va a llevar a desarrollar un espacio que es inclusivo, ¿no? Que está pensando no solamente en el niño, sino justamente en toda esta población que hoy no está siendo visibilizada, no está siendo acogida. Les invito a revisar el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner es un psicólogo norteamericano que desarrolló este modelo en donde podemos ver que el niño, en este caso podríamos decir el binomio, está ubicado al centro y este niño va interactuando con diferentes personas o actores, ¿no? Que se encuentran en los diferentes niveles de los sistemas, subsistemas en los que convive, ¿no? Entonces, este individuo, este niño, en el microsistema se desenvuelve, se vincula con su familia, con los vecinos, ¿no? Con el centro de cuidado de repente, ¿no? En el mesosistema vendría a ser estas relaciones que se establecen entre estos actores. Por ejemplo, el padre de familia que va a hablar con la maestra del centro de cuidado, o el padre de familia que conversa o se relaciona con los vecinos en un parque cercano de la casa, ¿no? Y luego el exosistema vendría a ser estas relaciones que no son tan cotidianas de repente para el niño, pero que forman parte de su vida también. Por ejemplo, el trabajo del papá, ¿no? El centro de salud, eh, vecinos o familiares que están en otra zona de la ciudad o fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el trabajo del padre con la vida del niño? Entonces, si el padre de familia para desplazarse a su centro de trabajo requiere de 3 horas o 2 horas en un transporte de malas condiciones, ¿no? Con una paga no realmente que no corresponde a la demanda de su trabajo, este padre va a traer estrés, va a traer una carga, no va a estar disponible emocionalmente para atender a su niño, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los trabajos no se reconocen los derechos de los cuidadores, ¿no? Oportunamente. Y bueno, en un macrosistema, ya estamos hablando de los valores, de las políticas, de las leyes, ¿no? Que van a permitir condiciones favorables para el infante y, por supuesto, todos los actores que tengan que ver con el desarrollo de la infancia. Este modelo es muy importante porque no solamente es una herramienta de estudio, sino también es una herramienta para el desarrollo de políticas públicas en favor de la infancia, que hoy vienen siendo de interés a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Seguramente han escuchado hace poco, el año pasado, se aprobó la política de la primera infancia que justamente busca, a través del trabajo intersectorial con 11 ministerios, poder entregar un fondo importante desde el Ministerio de Economía y Finanzas para poder desarrollar acciones y políticas y estrategias vinculadas a la primera infancia, ¿no? Algunas aproximaciones metodológicas. Entonces, con este panorama un poco más claro, van a surgir algunas primeras preguntas que debemos hacernos y que las traigo acá, por más que parezcan obvias, porque a veces pasa que al abordar y pasa también en el mundo de la arquitectura, los urbanistas, a veces hay una tendencia a diseñar desde, como se dice, ¿no? Desde vista, desde vuelo de pájaro, y no desde la vida que está sucediendo. Entonces es importante que podamos abordar el espacio público preguntándonos, en principio, ¿dónde están los bebés en este espacio que he elegido? ¿Dónde se ubican?
¿Cuál es la población de bebés que hay en este distrito, específicamente en este? ¿No? ¿En qué situación se encuentran? Si esos niños tienen anemia, ¿no? Están bien alimentados, tienen oportunidades en su territorio, ¿no? De acceso a salud, a educación. ¿Qué actores participan en su atención, en su cuidado? ¿Qué dinámica siguen estos cuidadores para desplazarse con los bebés en la ciudad, ¿no? ¿Lo hacen por necesidad? ¿Tienen que ir con ellos a su trabajo? ¿Lo hacen solo por entretenimiento? ¿Utilizan el espacio público? ¿O solamente van en el espacio público que es de consumo? Bueno, que digamos, ya no sería un espacio público, ¿no? El espacio en donde de recreación necesitan pagar para poder disfrutar del espacio fuera de casa. ¿Qué actividades realizan estos cuidadores? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Cuál es el equipamiento que está destinado para la infancia? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Y bueno, justamente vengo a traerles una propuesta que hemos desarrollado en Anidare, que es el estudio que les comentaba, el estudio de arquitectura que les comentaba, eh, que es un modelo de tipología de intervenciones urbanas que parte de las reflexiones de Uriel Bronfenbrenner y nos permite encontrar dos escalas de trabajo. Una primera escala, que es la escala inmediata, ¿no? Es la micro, digamos, es una escala más delimitada desde el espacio que decidimos nosotros intervenir o estudiar, y una escala que es una escala mediata, ¿no? Como su nombre lo dice, es más extendido. En esta primera escala inmediata tenemos la tipología A y la tipología B. La tipología A tiene que ver con estas relaciones de binomio, de cuidador con el niño, que se dan en la cotidianidad y que se suelen dar en un contexto muy cercano al hogar, ¿no? Generalmente el primer espacio que el niño experimenta y del cual se apropia en el espacio público es la vereda de la casa, ¿no? Es este espacio el umbral de la puerta, que va a ser la extensión del hogar, porque si bien es público, todavía es privado en el sentido de que, o es íntimo, mejor dicho, en el sentido que me relaciono desde la confianza con tener cerca mi hogar, ¿no? Ahí suceden una serie de juegos o interacciones de observación con, digamos, el exterior. En el caso de la tipología B, la tipología B es este espacio de expansión, ¿no? En donde mis relaciones se van a dar a una mayor escala, pero todavía es una escala barrial, ¿no? Es una escala en donde puedo relacionarme con los vecinos de repente, con los amigos, la familia, si es que tuviera familiares que viven cerca, ¿no? En el caso de la tipología C y la D, que ya corresponden a una escala mediata, tiene que ver la tipología C con aquellas instituciones de repente o espacios que el niño visita con cierta frecuencia y con las personas con las que establecen ciertos vínculos. Por ejemplo, el mercado, ¿no? No va al mercado todos los días, pero va con cierta frecuencia, ¿no? Se establece algún vínculo con las personas, con la casera, ¿no? Con las personas, por ejemplo, el paradero de la casa, por ejemplo, la posta, ¿no? El niño que visita la posta para las vacunas. Entonces, son espacios que tienen cierta cercanía, pero más que cercanía, están marcados más que nada por la frecuencia con que este niño las visita y por las relaciones y vínculos que establece con estas personas. En la tipología D ya tiene que ver con la conexión a nivel urbano, ¿no? Con estos espacios que de repente no son visitados con frecuencia, pero y que están digamos, en una zona mucho más lejana de la vivienda, ¿no? Y digamos, depende mucho de las oportunidades de conexión que existan para que el cuidador se anime a visitar estos lugares con el niño, con el bebé, ¿no?
Por ejemplo, viajar en el metropolitano, viajar el tren para ir de una distancia, ¿no? Distancias prolongadas. Eh, Eso es un poco lo que hemos conversado, ¿no? La tipología A, que tenía que ver con los ingresos, con estos bordes, con los límites, ¿no? En donde el cuidador tiene esta interacción con el niño pequeño. La tipología B, que tiene que ver con este espacio de expansión, todavía barrial, ¿no? Qué condiciones se encuentran en este espacio para poder apropiarse de él de una manera segura. En la tipología C, ya tiene que ver con las rutas, ¿no? Con las rutas más cotidianas para ir al centro de cuidado, ¿no? O al centro educativo, a la posta, etcétera, ¿no? Porque de estas condiciones va a depender que el cuidador se desplace con mayor frecuencia o no. Se ha demostrado que menor asistencia o la deserción de los cuidadores a centros de estimulación temprana, a salas de acompañamiento temprano o incluso a la posta, ¿no? O incluso al mercado, tiene que ver con la dificultad que este cuidador tiene para desplazarse, ¿no? Y entonces tiene un impacto directo en la salud y en la nutrición del niño, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, que el cuidador, para no tener que hacer estas largas desplazamientos porque no hay escaleras, como vamos a ver en los proyectos, en el ejemplo que les voy a mostrar, no adecuadas, y tiene que salir con el bebé y luego los bultos, entonces termina comprando alimentos no adecuados, de repente en la bodega más cercana, y el niño no recibe una adecuada nutrición, no recibe sus vacunas a tiempo, no asiste a las salas de educación temprana, o asiste muy pocas veces, y el cuidador tampoco puede asistir con mucha frecuencia a las charlas que pueden, digamos, puede acceder a través de programas sociales, del CUNAMAS o de la municipalidad, etcétera, de la localidad, ¿no? Entonces, qué importante es atender estos aspectos para pensar en las interacciones del cuidador con el niño, con las instituciones que van a proveerle o equipamiento que va a proveerle, digamos, al niño una atención integral. Y lo mismo sucede en la tipología D, que tiene que ver con desplazamientos mucho más amplios, ¿no? Hay personas, hay familias, como ustedes ya saben, sobre todo en las zonas, eh, digamos, más vulnerables socialmente, ¿no? En donde los desplazamientos que tienen que hacer para poder acceder a estas instalaciones son sumamente largos, ¿no? Viajes muy largos, muy costosos, ¿no? Entonces es importante atender ambos tipos ambas tipologías. Ahora, nosotros proponemos que para abordar el espacio ya, el estudio del caso que se va a estudiar o del espacio que se va a estudiar, comencemos, bueno, primero ubicando el espacio. Casi siempre suele pasar que se ubica este espacio porque hay alguna, de repente, conocimiento previo. Hemos visto que algunas tesis han surgido porque se hacía algún voluntariado, porque se había, ¿no?, encontrado algún espacio interesante para intervenir, o ya había un vínculo con la comunidad, lo cual es muy importante, de involucrar a la comunidad, los actores de la comunidad, para ese trabajo en el espacio público. Entonces, una vez que tengamos cierta idea del espacio al que queremos intervenir, ¿no?, comencemos reconociendo en dónde estamos, ¿no? La escala mediata, que es en qué distrito en principio estamos, ¿no? En qué territorio estamos. Y ahí es donde vengo un poco a traerles este enfoque de desarrollo territorial, ¿no? Mirar el territorio, principalmente hay que reconocer que no es mirar solo el distrito, ojo, ¿no? Como ya hemos venido viendo, este modelo de intervenciones urbanas nos hace pensar que va a ser muy variado y muy diverso la relación y la conexión de este individuo, de este cuidador, con las diferentes instituciones. De repente tiene que ir a otro distrito para ir a un mercado, ¿no?
de repente, o de repente no es a otro distrito, de repente está en una zona muy alejada. Entonces, mirar el territorio no es mirar solamente la localidad como a nivel geopolítico, ¿no? Sino es mirar las conexiones y los vínculos que esta persona establece. Entonces, el territorio es esta matriz social de relaciones de los actores entre sí y con su medio físico, sus recursos, su cultura y su historia, así como sus organizaciones, empresas e instituciones. El territorio es el activo fundamental del desarrollo, no es un tejido, es una matriz que hay que observar desde todas, digamos, la actuación de todos estos personajes, estos actores y las relaciones que existen entre estos. Francisco Albuquerque es un economista español quien trae este enfoque de desarrollo económico territorial, y él menciona que un proceso participativo que fomenta en un territorio determinado la cooperación entre los principales actores sociales, públicos y privados para el diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo común, ¿no? Es un proceso participativo que busca el desarrollo común, pero a través de la cooperación entre los diferentes actores, con el objetivo de estimular la actividad económica y crear empleo de calidad, pero también el aprovechamiento de los recursos y potencialidades locales y las oportunidades derivadas del contexto global. Entonces, es un proceso participativo basado en la cooperación y busca un objetivo común. Un trabajo importantísimo que hay que hacer, entonces, para comenzar, una vez que ya nos hemos ubicado, ya sabemos en qué distrito estamos, yo les sugiero, por ejemplo, para poder tener un conocimiento general de las distancias, de la realidad de la infancia, de los niños y niñas, pueden entrar a la página web llamada Mi Distrito, que es un portal que ha creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y en este portal pueden encontrar información sobre la situación de los niños, por ejemplo, con respecto a sus vacunas, a si tienen DNI, a si tienen anemia, ¿no? Entonces, esa es una información, un portal que les da información muy importante. Y bueno, lo segundo que hay que hacer es un mapeo de actores, ¿no? ¿Qué actores existen que brindan estos servicios y vinculados a la infancia, a nivel social, a nivel humano, a nivel sociocultural, ¿no? A nivel político, donde está la DEMUNA, ¿no? Que tiene los casos de violencia, hay vaso de leche, no hay vaso de leche, donde, por ejemplo, hay, como les decía, centros educativos, privados, públicos, hay casas comunales, la municipalidad de esta ciudad, en este espacio hay cerca alguna casa comunal que pueda ofrecer a través del Gobierno de Desarrollo Social de la municipalidad charlas o atención a la infancia, ¿no? Hay que hacer un mapeo. Hay ONGs que están actuando actualmente, no hay, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué interés tienen? ¿Les interesa ver la nutrición del niño o les interesa de repente más el juego? ¿No? Entonces hay que hacer este mapeo de actores, porque probablemente ellos ya estén haciendo algo en el espacio público que vamos a intervenir y hay que poder entrevistarlos a través de su experiencia, conocer a profundidad cómo es que funciona este espacio público, cómo se usa, porque lo que nos interesa es, como decíamos, no mirar desde vuelo de pájaro qué hay y qué no hay, no desde esta mirada de arriba, sino es lo que hay, funciona, no funciona, cómo se está organizando la gente para que funcione, qué proyectos hay, qué oportunidades hay de acá a corto, mediano plazo o largo plazo, cómo podemos conectar, no partir de cero, nosotros no vamos a dar una solución perfecta, ideal, trabajando solos, ¿no? Es importante trabajar con las personas y, por supuesto, primero que nada con los vecinos y con los cuidadores de estos niños y niñas, porque quién mejor que ellos saben lo que sus hijos, hijas, sobrinos, nietos necesitan. Una vez que hemos mirado esta escala más amplia, y ya hemos aterrizado, luego hemos visto los actores y los vecinos, y ahora ya sabemos este espacio público delimitado, con qué población va realmente a atender este espacio público, cuántos niños y niñas, son principalmente bebés menores de 1 año, o son niños de 5 años, o
tienen 3, tienen 4, es importante las edades también, ¿no? Eh, es, en esta escala inmediata, lo que hay que ver ahora es las necesidades específicas de los niños de 0 a 5 años. Por eso es que, bueno, acá les compartimos los criterios de diseño del espacio público. Es una publicación que estamos desarrollando y mira las 4 necesidades primordiales, que son la necesidad de movimiento, a través del despliegue y los desplazamientos, la necesidad de expresión y comunicación, a través del cuerpo, pero también a través gráfico, a través verbal, la necesidad, los sentidos, ¿no? Pero los sentidos, no solo porque el niño necesita tocar todo, sino porque el niño va a dar significado a el espacio que habite y que tanta oportunidad le damos al niño para resignificar el espacio, ¿no? Las rutinas, si es posible que un cuidador, cuando salga con su hijo, una madre tenga un espacio, un lugar donde dar amamantar, ¿no? Donde dar alimentar, o tiene que regresar corriendo a su casa porque, bueno, ya tiene que dar a lactar, así que solo pudo estar 5 minutos en el espacio público porque el espacio no tiene sombra, no tiene ni una banca, no tiene nada. Entonces, todo esto es bien importante de mirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de movimiento, vamos a mirar si es que este niño puede tener espacio para desplazamientos con superficies que son amables, hay bordes, hay límites, ¿no? Si es que lo dejo solo, se va a caer, así que lo tengo que cargar, solo lo puedo cargar, ¿no? Porque ahí está el abismo, o no, sí, sí hay bordes que son seguros para él. Si voy a caminar, por ejemplo, al lado de una calle, si voy a caminar al lado de una pista, tengo que estar con él nuevamente de la mano, cogiéndolo, puedo darle cierta autonomía para desplazarse, para caminar, para correr. Hay espacio donde puedo hacer pausas, ¿no? Hay oportunidad de movilidad mixta, en donde el niño pueda, digamos, transitar en una, en la bicicleta o en el scooter, ¿no? Con respecto a la expresión, como decíamos, el niño se va a expresar en la medida que también se va a mover, entonces se va a apropiar del espacio. Entonces este niño, por ejemplo, que es un niño que ya debe tener unos 2 años, ¿no? Año y medio, el niño va a tener oportunidad de poder explorar el espacio y de poner en palabras esta exploración, disfrutar de otras alturas, ¿no? Asumiendo ciertos desafíos, pero seguros, no que lo vayan a accidentar, poner en riesgo de accidentes ni nada. Va a poder experimentar lo que es las depresiones, ¿no? Poder saber que está a otra altura, que se puede esconder, ¿no? Que va a poder trepar, va a poder interactuar con la naturaleza. Entonces, ¿qué oportunidades se le entrega para que el niño pueda expresarse con su cuerpo y con la palabra? Los sentidos, como decíamos, ¿no? Generalmente los espacios que ahora existen para los niños en el espacio público, en los parques, son estas rejitas y adentro está el playground, el sub y baja, el tobogán, el columpio. Entonces, que no es que esté mal, el tema es que observemos si es que el mobiliario le está permitiendo resignificar en su sencillez. Cuando ya el objeto está dado, se le llama un objeto que es monofuncional, solo tiene una opción de uso. Pero si es que los objetos en el espacio público son multifuncionales, no tienen una sola forma de uso, entonces el niño la va a poder resignificar, la va a poder dar otros sentidos, ¿no? Por eso es que el tema de sentidos no solo con lo sensorial o el tacto, las texturas, lo cual es importante, pero a veces nos quedamos ahí y es necesario mirar al objeto como elemento capaz de ser habitado, ¿no? Entonces el niño ya puede también dar paso a la imaginación y a la simbolización, que es importantísimo para su desarrollo cognitivo, el lenguaje, etcétera, ¿no? Podría imaginar que es una casa o un castillo, ¿no? O que está trepando una montaña, etcétera, ¿no? Y
las rutinas, ¿no? El cuidado, lo que decíamos un poco, si es que el cuidador va a poder atender las rutinas del niño para no tener que regresar al hogar a atenderlas y poder disfrutar de un tiempo un poco más prolongado en el espacio público y el niño pueda apropiarse, ¿no? Un espacio donde pueda asearse o pueda alimentarse, porque la frecuencia con que un niño pequeño se alimenta es mayor a la de un adulto, es más continua, ¿no? Y si todos estos elementos están integrados, ¿no? Es importante no solamente poner un objeto y ya sentir que uno cumplió con el objetivo, sino que ver si estos están integrados o no en la atmósfera, ¿no? Por eso hablamos, ¿no? Desde la mirada de la atmósfera tiene que ver también con los otros estímulos, con la presencia de la naturaleza, ¿no? O el ruido, cómo podemos aislar un poco, ¿no? El ruido de los carros con este espacio, ¿no? Entonces, ya con esta mirada más del espacio en sí mismo, ya también ustedes van a poder saber cómo complementar, qué oportunidades ya existen y para poder, porque el espacio público muchas veces, salvo en zonas que no están tan urbanizadas, generalmente el espacio ya está construido y es todo un reto cuando el espacio está construido, ¿no? Nos tocó alguna vez asesorar un proyecto en donde que buscaba justamente ofrecer un espacio de calma a la primera infancia en el Parque de la Medicina, que es el parque que está por Barrios Altos, es un espacio ya dado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intervenirlo respetando un poco, digamos, lo que ya existe y lo que ya funciona para poder regenerar el espacio, recuperarlo y activarlo para la primera infancia, ¿no? Para integrar, ojo, no es, la mirada de primera infancia no es hacer espacios exclusivamente para los niños y las niñas, sino que pensar que un espacio para niños y niñas va a ser un espacio que va a incluir a todos los demás, ¿no? Que les va a permitir estar en otro ritmo, y poder movilizarse. Ahora, ya para terminar como ejemplos, quiero traerles estos dos proyectos que son, bueno, este primer proyecto es un proyecto en Chorrillos, es un proyecto que se hizo a través del programa Urban 95. El programa está financiado por la Fundación Bernard Van Leer, dedicada a la infancia. Ahora lo está manejando la Municipalidad de Lima, trabaja en varios distritos y busca poder intervenir los espacios públicos desde una mirada justamente de infancia. Entonces nos convocaron para poder asesorar, en este caso a la organización Alto Perú, quien iba a intervenir una zona donde ellos desarrollan un trabajo comunitario. Bueno, como sabemos, aquí bueno, Chorrillos cuenta con este gran malecón y esta zona, estas áreas verdes, ¿no? Que favorece la caminabilidad, ¿no? Entonces, bueno, partiendo del malecón y encaminándonos a la zona, poco para estudiar este territorio, eh, tenemos varias instituciones, bueno, tenemos instituciones educativas, restaurantes, ¿no? Pero lo que llama la atención era, como vamos a ver ahora, un poco esta brecha que existe, esta diferencia entre las viviendas y las instituciones que estaban cercanas al malecón, ¿no? Y si es que las personas que vivían en el espacio público que íbamos a intervenir podían acceder o no a estos espacios, ¿no? Entonces uno, bueno, sigue caminando por esta plaza y se va adentrando, solamente uno camina 5 cuadras y ya encuentra esta zona que es la que se le llama Alto Perú. Entonces acá vemos, después de la plaza viene esta calle, ¿no? Acá uno puede ver, al fondo está y ya 2 cuadras más y ya tenemos Alto Perú. Entonces uno puede ver ahí las diferencias drásticas en el espacio público, en el cuidado del mismo, ¿no? La gestión de los residuos. Aquí, por ejemplo, no está, digamos, un poco más abandonada por parte de la localidad. Eh, la,
la comunidad un poco se ha organizado, ellos pusieron, por ejemplo, estos tachos para que se haga ahí finalmente la gestión de los residuos. Este toldo que vemos acá es una de las vecinas que es una de las líderes y, por ejemplo, ahí se organizan la chocolatada o eventos para recaudar fondos, ¿no? Entonces los vecinos tienen formas de organizarse, acá están eh, vinculados a través de un colectivo, trabajan con la ONG también. Hay un PRONOI, que es un centro de educación inicial no escolarizado, ¿no? Que, bueno, está un poco abandonado, no tiene materiales, no tiene mobiliario, y es el que asisten los niños pequeños, menores de 5 años. Y bueno, finalmente esta es la zona que había que intervenir. Como vemos acá, esta escalera, o sea, para acceder a la punta de a este gran bolsón de casas, de familias que tienen 34 en promedio, 34 niños y niñas menores de 3 años, y esta es la razón por la que se había focalizado el trabajo y el proyecto acá. Para acceder a esta zona superior había que subir por esta escalera, que es una escalera, como podemos ver, con escalones que no están, bueno, parejos, eh, están dañados, deteriorados, no tiene baranda, y bueno, si el otro camino era un camino que no se puede ni siquiera apreciar porque el desmonte invadía digamos, el camino que es de tierra, ¿no? Y era un poco resbaloso cuando llovía. Siguiendo ese camino hay una puerta pequeña, que es la que permite finalmente acceder al morro. Las familias, para bajar esas 4 cuadras que hemos visto y llegar al malecón, no lo hacían, no lo hacen por este camino de acá. Justamente, las familias, me refiero a los cuidadores con los bebés, justamente por lo difícil que es tener un bebé a cuestas o con bultos. Entonces lo que terminan haciendo es subir acá a la pista que da al morro y toman un mototaxi que les cobra $1.50, lo cual les genera un gasto de 3 soles diarios para movilizarse, ¿no? Esta es la vista desde el morro. Observando un poco estas condiciones y el mapeo que se hizo también con los actores, esta es lo que, digamos, la ruta que había que intervenir, ¿no? Y acá está el morro, no sé si se puede ver acá los carros y está el morro acá, ¿no? Entonces, se recomendó justamente que, bueno, había que hacer una intervención también, ya que se iba a realizar de modo comunitario, que pudiera ser duradera, pero con material bastante accesible, ¿no? Entonces, en este momento se recomendó, por ejemplo, desarrollar escaleras utilizando material como puede ser el bambú, ¿no? Poder nivelar algunas, o sea, que hayan algunas pausas, algunos descansos que pudieran generar terrenos un poco planos, ¿no? En donde los niños pequeños que están aprendiendo a caminar, que están gateando, pudieran desplazarse, ya que las familias viven actualmente en cuartos, ¿no? Muy reducidos. Entonces el niño no tenía la oportunidad de desplazarse adecuadamente y poder lograr estas conquistas motrices adecuadamente. Entonces se recomendó hacer estas intervenciones, y luego también se recomendó poder desarrollar algunas intervenciones con el uso, por ejemplo, de llantas, ¿no? Depósitos en donde se pudiera, por ejemplo, generar una zona de vegetación al borde de toda la escalera, ¿no? Porque es importante que el niño pueda tener acceso a la naturaleza. Bueno, acá lo que podemos ver justamente es cómo es que la comunidad está interviniendo. Acá los niños, las mamás, ¿no? Las abuelitas, todos. Fue bien interesante el trabajo que Alto Perú realizó. Esto es un trabajo que o sea, nosotros asesoramos, tuvimos varias reuniones con ellos y ellos se encargaron de todo el trabajo más profundo del diagnóstico y de la intervención en sí misma, ¿no? Con
el apoyo económico de la Fundación y del Programa Urbano 25. Y como vemos acá, se realizó el trabajo de la escalera, se nivelaron los escalones, se hicieron los descansos, se generó vegetación, ¿no? Y esto es lo que se logró, ¿no? Se logró un espacio, en principio, que entrega belleza también, ¿no? O sea, entrega una oportunidad para la comunidad de vínculo, de apropiación, de identidad. Ellos pusieron acá, ¿no? Alto Perú, Barrio Unido. Se hizo una baranda también a la altura de los niños para favorecer la autonomía. Es importante ¿no? No ver al niño como un objeto de cuidado, sino entender que es un sujeto y que todo esto tiene que ver con que desde muy tempranas edades puedan tener interacciones de calidad con el espacio público, con sus cuidadores y demás, como hemos venido diciendo. Y finalmente este proyecto que desarrollamos en el Hospital del Niño en San Borja es un proyecto, bueno, como vemos acá, acá está ubicado el Hospital del Niño, esa es la avenida Javier Prado, ¿no? El hospital está rodeado de playas de estacionamiento, tiene canchas deportivas, bueno, de uso controlado porque tienen rejas, entonces se usa cuando la gente lo puede pagar. Y bueno, hay una avenida principal, hay restaurantes, ¿no? Por acá. Sin embargo, nos dimos cuenta que dentro del hospital no había un espacio siendo un hospital que está dirigido a los niños y a las niñas, no había un espacio de descanso, de disfrute, de alivio, ¿no? De pausa. Ustedes saben la situación en la que se encuentran los cuidadores en un hospital, es de mucha angustia muchas veces, ¿no? Entonces era bien importante poder mirar y atender esta necesidad. Y así es como se pudo, digamos, dentro de todo el hospital, perdón, había un espacio específico que era una zona donde estaban las máquinas que dan aire acondicionado, o sea, era un espacio residual en el hospital. Y este espacio se intervino, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto de un parque hospitalario. Entonces se aislaron, la maquinaria, se ubicó la maquinaria, se aisló, fue lo primero que se hizo, ¿no? Para proteger, digamos, a los niños. Se definieron las áreas de intervención y sus usos, ¿no? De descanso según las edades, porque ahí en este espacio van niños con baja movilidad, ¿no? O adultos mayores también, entonces personas que van a ir a dar el lactar. Hay personas que se quedan en el 8º piso, ya que vienen desde fuera de la ciudad y al no encontrar, digamos, tienen a los niños en cuidados intensivos, entonces tienen que estar cerca de ellos y tienen una zona como residencial en el 8º piso. Entonces, estas personas que no pueden estar todo el día con sus niños, porque además a cuidados intensivos solo se puede ir por horas, también era importante pensar en estos usuarios que iban a usar con cierta frecuencia este espacio, ¿no? Se integró luego de pensar se hizo hacer esta zonificación, se integró todo el espacio y bueno, luego se pensaron en las conexiones. Y, digamos, el desarrollo del proyecto terminó un poco en esto, ¿no? Se hizo todo un enmallado, ¿no? Alrededor de los equipos de aire acondicionado, se desarrolló todo acá un muro verde, ¿no? Además, no solamente protegía y delimitaba con las máquinas, sino que también generaban espacios o sea, posibilidad de habitar, digamos, porque el espacio público casi siempre no está abierto todo y es importante que el niño pueda también tener espacios más íntimos. Entonces aquí podría desarrollarse una serie de interacciones interesantes. Acá se propuso toda una superficie de piso deck para el caso, por ejemplo, de las personas que se desplazaban con sillas de ruedas o con, ¿no? Y bueno, acá hay una banca, ¿no? Acá hay una banca y acá hay una escultura, bueno, de árbol, que en este caso, ya que era imposible introducir un árbol de verdad, se propuso una escultura de árbol que está pensada en madera y fierro. Acá hay una zona más
digamos, con flores, ¿no? Porque lo que se deseaba también era que el cuidador, si bien no está, no, de repente algunos cuidadores no iban a ir allí con los niños, pudieran tener un espacio de alivio, un espacio de contemplación, ¿no? Que no tenían afuera del hospital, un espacio en donde se pudiera mirar desde los ojos de la salud, más que desde los ojos de la enfermedad, ¿no? Y bueno, acá también hay otra zona con piso tipo deck. Esto es un poco y así un poco quedó el proyecto. Es un espacio, como les decía, pequeño, ¿no? Es un espacio residual. Acá están las máquinas protegidas. Y se hicieron algunas intervenciones también en los muros, en donde los niños pudieran comparar un poco las texturas, pero también los sonidos, ¿no? Acá hay con el uso de madera, el uso de algunos tubos, pudieran experimentar diferentes alturas los niños pequeños, ¿no? Donde el paciente también pueda ser mirado con otros ojos por el médico, por el enfermero, ¿no? Y se dio vida un poco a estos tubos que estaban en las paredes, ¿no? Que son parte del equipo de aire acondicionado, los equipos de aire acondicionado, y habían unas bancas interesantes porque no solamente permitían que los cuidadores pudieran sentarse, sino que los niños pudieran habitar estos subespacios que se hacían en la parte inferior de las bancas. Y en otros casos, bajar, subir, trepar, ¿no? Y bueno, esa es la bibliografía. Bueno, esto es un poco lo que quería compartirles. Hay una pregunta muy interesante que la profesora me hizo para traerles, que es, ¿y cómo aplicar todo esto? ¿Cómo poder investigar espacio público en tiempos de COVID? ¿No? En tiempos de COVID. Y bueno, justamente es algo que nosotros venimos desarrollando como estudio, que nos interesa el espacio público, la infancia, porque lo que nos interesa es principalmente la convivencia en estos espacios. Entonces, estamos preparando algunas propuestas de buenas prácticas para que se pueda desarrollar algunas acciones que permitan la reconquista progresiva del niño y el cuidador al espacio público, ¿no? Como sabemos, ahora hay algunas medidas que restringen, digamos, a los niños poder usar el espacio público por el lapso solo de 1 hora y en un espacio de 500 metros alrededor de la casa. Y bueno, actualmente no están socializando, lo cual es es una gran pérdida, ¿no? Para los niños, con todo lo que vemos, sobre todo los niños menores de 5 años y en general, ¿no? Para los niños no socializar. Entonces estamos pensando en un conjunto de buenas prácticas que les permitan a las familias reconquistar el espacio sin la mirada de angustia, sin la mirada de estrés, ¿no? O en todo caso atendiendo esas emociones que hoy están invadiendo y que están haciendo que el 80% de las familias en Lima no saque a sus niños al espacio público, ni siquiera con estas restricciones que ha dado el Estado, ¿no? Por eso hemos hablado de buenas prácticas. Y de cara a los tomadores de decisiones y a los urbanistas, lo que toca y la oportunidad que hay ahora es de acercar los espacios de juego, los espacios que estaban pensados para los niños al barrio, ¿no? De poder mirar el barrio como desde una identidad, ¿no? Más, como decíamos antes, inmediata de repente, ¿no? Estudiarlo un poco mejor y hacer algunas intervenciones de manera que las personas y los niños puedan relacionarse por lo menos entre los vecinos, ya que ahora no van a poder hacer desplazamientos muy amplios, ¿no? Entonces creo que en tiempos de COVID, lo primero que hay que ver es, nuevamente, no las iniciativas de repente interesantes que están haciendo otros países, sino comenzar a mirar
cuáles son las necesidades reales, las emociones reales de los cuidadores y de los niños hoy, aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, y desde esta realidad atenderlas, ¿no? Atenderlas, acompañarlas. Eso es lo primero que hay que mirar. Bueno, es nuestra postura como arquitectos y educadores en mi caso, ¿no? Este, escucharlas, preguntar a las personas. O sea, es importante que los urbanistas, que ustedes puedan encuestar, entrevistar, ¿no? A estos cuidadores, porque ¿quién mejor que ellos para poder compartirles sus necesidades sobre la primera infancia? ¿No? Bueno, ya les he compartido algunas aproximaciones conceptuales, algunas aproximaciones metodológicas y finalmente solo me queda este documento que les muestro, se lo puedo compartir a la profesora. Es un documento que hemos preparado y hemos validado también, que se llama Territorio de los Niños. Es un instrumento de observación de los bebés, niños y niñas en el espacio público. Es muy sencillo y puede ayudarles como un punto de partida para comenzar a observar el espacio público que de repente ya han delimitado y han elegido. Tiene el objetivo de visibilizar las realidades y contextos de cada niño, cada bebé que se desplaza, ¿no? Las formas diversas de usar el espacio y obtener evidencia que justifique el diseño. ¿No? Es bien importante que el diseño esté justificado en esta data, no es al revés, no es diseñar desde lo que me imagino, sino desde lo que pasa de la vida que existe ya en la ciudad. Entonces es un instrumento de observación, acá está la parte de la bitácora, y este es el mapeo que en este caso, bueno, este es el mapa de Pueblo Libre, ¿no? En un parque en donde se iba a trabajar, bueno, alrededor del parque en el que se iba a trabajar acá, Parque 3 de Octubre, el año pasado con un grupo de sus compañeros también en la Ricardo Palma, en el taller vertical del profesor Simón, se pudo validar este instrumento también con ellos, ¿no? Entonces, en este mapeo, acá lo que hay que hacer es ubicar en dónde se va a intervenir, en este caso el Parque 3 de Octubre, el radio de acción que se piensa un poco estudiar relacionado a los actores y ¿no? Este mapeo de actores que ustedes van a hacer, el mercado, dónde está el centro de salud, el centro de educación, en fin, y los desplazamientos que hacen los cuidadores en eso, ya sea porque hacen una encuesta y también lo validan observando, ¿no? A estos niños. Muy bien, espero poder haberles dado alcances importantes. Lorena puede compartir mis datos, yo encantada de poder apoyarlos en el caso deseen desarrollar una investigación en el espacio público relacionada a la infancia. Y bueno, muy agradecida por la oportunidad y espero que nos podamos encontrar en persona y poder verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.